Bien, hoy vamos a comenzar a revisar la unidad 2 que corresponde a protozoarios y tenemos que comenzar por hablar de la definición. Etimológicamente, la palabra protozoario significa o se descompone en dos raíces que son protos, que significa primero, y zoos, que significa animal. Biológicamente, tenemos que considerar que los protozoarios son organismos eucariontes, es decir, tienen su material genético atrapado en una estructura que es el núcleo, y pueden tener la capacidad para desarrollar cualquier actividad de un ser viviente utilizando una sola célula. De manera que en el caso de los protozoarios existe una gran cantidad de estos en la naturaleza. Se calcula alrededor de 45.000 en existencia. Una reducida proporción de ellos son organismos parasitarios. Se calcula que son alrededor de unos 500 tipos. La gran mayoría de ellos viven en el agua, tienen un papel bastante importante en la naturaleza, ya que contribuyen a la producción de oxígeno, siendo integrantes del zooplancton. Y en el caso de los parasitarios, su hábitat principal es el tubo digestivo, aunque pueden parasitar prácticamente cualquier área del cuerpo. En general, los protozoarios son organismos muy pequeños. Sus dimensiones pueden variar desde 4 micrómetros hasta 250 micrómetros, siendo un desafío sobre todo el encontrar físicamente a los primeros, pero podemos encontrar que algunos de los protozoarios de vida libre pueden llegar a alcanzar a medir medio milímetro, ¿sí? De manera que en general son microscópicos, pueden presentar una forma muy variable. Podemos encontrar desde los que presentan un aspecto amiboide, como ocurre con este trofozoito de tricomonas adherido a la mucosa de los genitales, o este trofozoito de amiba, que de hecho deriva su denominación de una ausencia de forma fija, de manera que son organismos pleomórficos en este caso. Podemos encontrar variantes como esta estructura quística de una amiba, que es una forma esférica, formas ovaladas que mantienen un patrón fijo, en este caso con un ciliado, o formas con el aspecto de una pera, como estos organismos del género Babesia que viven dentro de los eritrocitos. En general, entre los protozoarios tenemos que distinguir dos tipos de fase. Unas, las que son sumamente activas, metabólica, morfológicamente, que son los trofozoitos, y las otras que son las formas vegetativas o de resistencia o latentes, que corresponden con los quistes. ¿Sí? Estas serían las dos variantes que vamos a estar manejando regularmente, y este tipo de organismos van a caracterizarse porque su cuerpo está dividido en tres áreas básicas, que son la membrana, el citoplasma y en este caso el núcleo. De manera que todo esto está contenido en el componente de una sola célula y vamos a tratar de desglosarlo. En el caso de la membrana, pues sabemos que se trata de una estructura bastante singular, que tiene como función mantener la forma del cuerpo de los protozoarios, brindar alguna protección al mantenerse como un límite del interior y el exterior del cuerpo, favorecer los procesos de alimentación de diversas maneras, facilitar la locomoción, desarrollando movimientos asociados a estructuras muy definidas, a combinación de estas, o simplemente a una estrategia de contracción del citoplasma que les permite recorrer pequeñas distancias a algunos de ellos. También en el caso de la membrana está involucrada con procesos de expulsión de materiales residuales o con la liberación de sustancias que les resultan de utilidad, por ejemplo, como las enzimas o las toxinas. Y también en el caso de la membrana está relacionada con la percepción de estímulos tanto de tipo físico como de tipo químico, lo cual le permite generar una reacción de tipo defensiva o de tipo atractivo. Los sistemas de locomoción para los protozoarios, decíamos, corresponden en principio a formas sencillas pero efectivas, como el deslizamiento. Este deslizamiento se asocia con la contracción del citoplasma en organismos bastante especializados, lo cual le permite recorrer pequeños tramos para poder encontrar células hospederas
y poderse desarrollar. El sistema de órganos de locomoción más primitivo corresponde con los pseudópodos. En este caso se trata de la emisión de proyecciones del citoplasma a través de la membrana, que permite formar órganos locomotores primitivos que tienen formas variables y que le permiten acercarse a las células hospederas o acercarse a sustancias que les resulten de interés a los protozoarios. Después tenemos los flagelos, que serían proyecciones muy largas de la membrana y del citoplasma, que se caracterizan por ser poco numerosas, muy largas en este caso, y que en algunos casos pueden estar relacionadas con otro elemento que contribuye a la locomoción, que es la membrana ondulante, la cual se comporta como una pequeña aleta y le brinda cierta dirección a los movimientos de estos organismos. Los protozoarios más evolucionados utilizan a los cilios como órganos de locomoción. Estos se caracterizan por ser de corta longitud y presentarse formando bandas muy numerosas de estas estructuras. Estos también se caracterizan por ser proyecciones de la membrana y contribuir a la movilidad muy potente de estos organismos. ¿Sí? Así que aquí tenemos un ejemplo de un protozoario que usa los sistemas de deslizamiento como sistema de locomoción. Se trata de un organismo del grupo de los apicompleja. Sí, estos se caracterizan por esta serie de estructuras que forman el complejo apical y que presentan dos elementos tipo esqueleto que permiten generar contracciones del citoplasma muy violentas y que permiten al protozoario generar movimientos en espiral con una elevada velocidad para poder aproximarse a las células hospederas. Todos estos regularmente son parásitos intracelulares. En este caso tenemos el ejemplo de un protozoario que utiliza los pseudópodos como elemento de locomoción. Ya comenté, los pseudópodos son falsas patas, son órganos de locomoción temporal que consisten en la proyección del citoplasma sobre la membrana, que en este caso es una membrana muy elástica denominada película, en la cual al desplazarse este material se emite una protuberancia de diferentes formas. Pueden ser con forma de dedo, pueden presentar una forma afilada o una forma achatada, y todo esto tiene que ver con características que son específicas con un determinado tipo de organismo, y esto regularmente lo tienen los rizópodos, es decir, las amibas. Sí. En el caso de los flagelos, comentaba, se trata de proyecciones de la membrana. Esas proyecciones de la membrana en realidad tienen una raíz en el interior del organismo. Esa raíz se denomina kinetoplasto, que está formado por un cuerpo parabasal y un blefaroblasto. Están conectados con una mitocondria en el interior del organismo, y la proyección está reforzada por la existencia de un esqueleto flagelar. Ese esqueleto está formado por 9 pares de filamentos, que en este caso podrían corresponder con componentes especiales del tipo de la flagelina, y un par de filamentos centrales. ¿Sí? De hecho, los flagelos tienen un elemento que permite dirigir el movimiento. Estos movimientos son bastante especiales. A esa estructura se le denomina axonema. De manera que regularmente los flagelos son estructuras poco numerosas. Aquí podemos ver este protozoario, que es Giardia lamblia, tiene 8 flagelos. Podemos encontrar organismos con 3 o 4 flagelos, y finalmente podemos encontrar organismos que tienen solamente un flagelo. ¿Sí? De modo que estos elementos son muy característicos de ellos. En este podemos destacar, que es una tricomona, podemos destacar que uno de los flagelos está acompañado por esta estructura con aspecto ondulante, que realmente es una membrana que conecta la superficie de la célula con otro flagelo y brinda esa característica que señalaba yo hace un momento de un movimiento tipo aleta. ¿Sí? Aquí vemos en esquema la estructura del flagelo de un organismo del tipo de los tripanosomátidos en la fase más evolucionada, que es el tripomastigote,
podemos encontrar la membrana ondulante totalmente desarrollada, que se libera con un flagelo que le va acompañando hacia la parte anterior. En la fase de epimastigote, en el que la membrana ondulante es mucho más corta, abarca la mitad del cuerpo y se libera hacia la parte anterior. En una fase de promastigote, que se caracteriza por presentar la menor dimensión, el órgano raíz se encuentra hasta adelante y se libera como un flagelo muy pequeño. Y en que es la fase de amastigote, prácticamente no se observa ningún flagelo libre, pero sí la raíz de ese flagelo, que es el kinetoplasto. De manera que esto que vemos aquí pueden ser las fases evolutivas de un mismo género. Podría ser el caso de Trypanosoma cruzi, en el que las dimensiones del flagelo va a ser bastante variable, y esto pues durante mucho tiempo dio pie a muchísima confusión, pues se creía que se trataba de parásitos totalmente diferenciados, cuando en realidad se trata de fases evolutivas del mismo ciclo del protozoario. Y aquí vemos uno de esos organismos muy evolucionados, en realidad son los ciliados, esos organismos muy evolucionados, y ellos se caracterizan por presentar bandas de cilios. De hecho, los cilios serían protuberancias del citoplasma sobre la membrana. Ellos también presentan un esqueleto interior, y ese esqueleto está formado por tubulina. ¿Sí? En su base presentan cuerpos basales. Esos cuerpos basales están conectados también con mitocondrias y liberan de una forma muy pausada y muy organizada la energía, y le brindan al protozoario una gran movilidad, una movilidad bastante potente y también muy regulada, de manera que los cilios se presentan en números muy abundantes y generan esta movilidad tan especial. En el caso del citoplasma, pues básicamente es el contenido de la célula, y lo podemos subdividir en ectoplasma y endoplasma. El ectoplasma regularmente se encuentra en fase de solución y le permite a la célula sufrir variaciones rápidas e importantes, mientras que el endoplasma se encuentra en fase de gel y contiene todos los organelos. ¿Sí? De manera que ambos componentes del citoplasma resultan de gran importancia. Y en cuanto a los organelos que podríamos encontrar en el endoplasma, el primero importante serían las mitocondrias. Hay que recordar aquí, las mitocondrias están asociadas a la liberación de energía, son elementos autorreplicantes, y los protozoarios pueden tener de una hasta cientos o miles de mitocondrias y estar presentes esas mitocondrias. El segundo tipo de componente podrían ser los lisosomas. Las células de protozoario tienen lisosomas. Hay que recordar, los lisosomas contienen una gran cantidad de enzimas y son prácticamente el estómago de la célula del protozoario y resultan de gran importancia. También tenemos los ribosomas. En el caso de los ribosomas, ellos están conectados con la síntesis de proteínas. Los protozoarios presentan estos componentes, y a veces esos componentes están conectados con el retículo endoplásmico, ¿sí? De manera que puede existir un retículo endoplásmico rugoso asociado con ribosomas, o puede ser un retículo endoplásmico liso que carece de ribosomas. Hay que recordar, el retículo endoplásmico es un almacén de proteínas y está constituido por cisternas intracelulares, desempeñando un papel de gran importancia. En algunos protozoarios podemos encontrar el citopigio. El citopigio es un sistema que le permite al protozoario regular la concentración de electrolitos en el interior de la célula. Es una red de canales, y esto permite expulsar el exceso de material electrolítico, o también regular la concentración del agua, de tal manera que siempre se mantiene en una condición isotónica, y esto le permite a algunos tipos de protozoarios, particularmente los ciliados, sobrevivir en ambientes que podrían ser demasiado hostiles sin demasiado problema. También podemos encontrar vacuolas contráctiles. Las vacuolas contráctiles se caracterizan por ser los elementos mediante los cuales el protozoario expulsa productos de desecho, y de esta manera tener un balance en su cuerpo.
Sí, también podemos encontrar una estructura muy especial que se llama axostilo. El axostilo es un vestigio del esqueleto real de los protozoarios. Básicamente estaría sustituyendo a la columna vertebral en el cuerpo de estos organismos y presenta el aspecto de una espina. Este axostilo puede tener un tamaño variable y esto es un elemento característico para algunos protozoarios, particularmente los flagelados. También puede existir otro componente que es el complejo apical. Ese complejo apical resulta de importancia como un órgano para adherirse a la superficie de células, como un órgano que permite perforar la membrana de las células y como un órgano que permite formar una vacuola en el interior de las células para poder sobrevivir, crecer y poderse multiplicar. Entonces aquí ustedes pueden ver un esquema no muy afortunado del esqueleto de la célula. En este caso el esqueleto celular se integra con tubulina. Esta tubulina se presenta en forma de monómeros y estos monómeros pueden estarse polimerizando y despolimerizando, lo cual permite el desplazamiento de los organilos en el interior de él y permite cosas tan maravillosas como la modificación de la forma de la célula y permitir en algún momento el desarrollo de algún sistema de locomoción. De manera que el interior presenta esta estructura y resulta de gran importancia. En el caso del núcleo, pues básicamente podemos considerar que la gran mayoría de los protozoarios son uninucleados, pero existe un grupo de ellos, particularmente los ciliados, que presenta dos núcleos. ¿Sí? Cuando existen dos núcleos, estos tienen una organización bastante singular. El núcleo está integrado por una membrana que funciona como límite, pero es una membrana especial ya que presenta poros y esto permite la entrada y salida de algunos componentes que son importantes en procesos metabólicos de la célula. En el interior tenemos el nucleoplasma, ¿sí? Y además adentro, y siendo sumamente relevante, vamos a encontrar los ácidos nucleicos, y están mezclados con material cromático. ¿Sí? El material cromático es la cromatina y esto hace visible esos componentes en determinadas etapas de la evolución del protozoario. Aquí podemos ver, digamos, el núcleo más sencillo en el que la cromatina se encuentra condensada en una zona en especial. De hecho, a este material cromático se le conoce como cariosoma o como endosoma, y la cantidad y el acomodo que tenga puede ser característico para algunos géneros de protozoario, permitiendo esto que se puedan identificar algunos de ellos. Ahora vemos la estructura de distribución en el núcleo de un organismo del tipo de los rizópodos, es decir, de las amibas. Ese material puede estar acomodado, por ejemplo, como cariosoma o endosoma, que puede estar en posición central o excéntrica. La existencia de este material fino que corresponde con fibras de cromatina y la existencia a nivel de la membrana nuclear de cromatina periférica. ¿Sí? Estos tres tipos de cromatina se acomodan de tal manera que van a poder funcionar realmente como un código de barras. Y este código de barras es muy importante porque permite la identificación de géneros y de especies de amiba. De hecho, esto es bien importante, conocer la distribución que tiene esta cromatina para identificar sobre todo a los arcodinos, que son parásitos. Aquí ustedes pueden ver un quiste de amiba en el que se alcanza a ver 1, 2, 3, 4, al menos 5 núcleos, y se distingue el cariosoma o endosoma, se distingue la cromatina en la periferia, y si aguzamos un poco el sentido de la vista, se puede ver pues, características relevantes de la distribución de esta cromatina, lo cual permite identificar a estos organismos. En el caso de los ciliados, señalábamos, existen dos núcleos, ¿sí? Son binucleados y los núcleos se dividen en el macronúcleo, que regularmente es un núcleo con forma de riñón, y un núcleo pequeño llamado micronúcleo, que tiene una forma esférica.
Normalmente el macronúcleo cumple las funciones vegetativas de la célula, esto es, todos los procesos metabólicos podrían depender del macronúcleo, mientras que el micronúcleo lleva a cabo procesos bastante relevantes como almacenar la información genética y cómo regular los procesos reproductivos. Dada la existencia de los dos núcleos, los ciliados deben desarrollar procesos reproductivos bastante singulares, ya que tiene que darse la división de los dos núcleos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver normalmente en el caso de los ciliados, el núcleo más visible es el macronúcleo. Aquí aparece una parte de ese macronúcleo de coloración morada. ¿Sí? Otra fase importante entonces es el quiste. En el caso de los quistes, ellos van a tener sustituida su membrana por una pared. ¿Sí? Esa pared está elaborada a base de un polisacárido que es la quitina. Hay dos capas de quitina y esto delimita un citoplasma. ¿Sí? Pueden estar presentes vacuolas de glucógeno. Estas funcionarían como elementos de reserva con la finalidad de coordinar o de favorecer la multiplicación de núcleos en algunos tipos de organismo, y pueden estar replegados los órganos de locomoción. ¿Sí? Entonces, regularmente si hay raíces o elementos que regulan el movimiento, estos quedan replegados en el interior y pueden aparecer como cilios replegados o pueden aparecer como los órganos raíz, que serían los axonemas en algunos protozoarios. Y en el caso de los quistes, regularmente puede haber un núcleo, aunque en algunos de ellos los núcleos pueden dividirse durante la fase de quiste, de manera que en algunos podríamos llegar a encontrar hasta 16 núcleos, como ocurre con algunos tipos de amiba. ¿Sí? Esta sería una representación esquemática de un quiste, de un sarcodino, de una amiba. ¿Sí? Y sería el quiste en el que ya ocurrió el proceso de división. Se distinguen los núcleos, tal y como los habíamos descrito hace un momento, con su material cromático como endosoma, cariosoma, como fibras de cromatina y como cromatina periférica, solo que en este caso se encuentran varios núcleos en el interior. Aquí vemos en amarillo esquematizado una vacuola de glucógeno que se tiñe bastante bien con el UGOL, y se pueden encontrar estas estructuras alargadas que se conocen como barras de cromatina. Estos materiales le permiten sobrevivir al protozoario, pero también esto participa en el proceso de formación de nuevos núcleos para que la fase infectante se prepare para ingresar a un nuevo hospedero. ¿Sí? Una variante de forma de resistencia es el oquiste. Los oquistes regularmente se forman a partir de procesos reproductivos sexuales. ¿Sí? Estos oquistes básicamente serían los huevos o cigotos que han evolucionado en el interior de estas paredes de quitina, ¿sí? Pero que se han originado derivados de la reproducción gametogónica. En su interior va a ocurrir un proceso de reproducción de tipo esporogónico, de tipo asexual, en el que el resultado va a ser la conversión de esto, que originalmente fue el huevo cigoto, que se denomina esporonte en el interior del hospedero, que ya en esta estructura recibe la denominación de cuerpo plasmático, que va a sufrir una división fuera del cuerpo del hospedero para dar origen a este tipo de fases. A este tipo de fases se les da la denominación de esporozoitos. ¿Sí? Así que la cantidad de esporozoitos que se pueden formar dentro de un oquiste van a depender del género y especie del protozoario al que nos estemos refiriendo. Y vistos ultraestructuralmente, aquí tenemos procesados con microscopía electrónica de barrido la superficie de un oquiste, en la que en realidad se ve que está integrado por láminas de quitina que están unidas por medio de proteína, que contienen otras estructuras menos complejas que se llaman esporoquistes. ¿Sí? Aquí podemos ver un esporoquiste en el que se han desprendido las láminas que lo integran y finalmente que liberan los esporozoitos. ¿Sí? Aquí se requiere
que haya la acción del ácido clorhídrico, de las enzimas digestivas específicas de especie para producir el fenómeno de exquistación o desenquistamiento. Y pues estas son las características más relevantes que presentan la morfología y estructura de los protozoarios. Con esto nosotros podemos entender de una forma razonable las características de ellos. De manera que concluye nuestra explicación.